Estás en sintonía con Punto y Seguido Radio. Transmitiendo desde Miami, la capital del sol. Punto y Seguido, un lugar sonoro donde encontrarnos más allá del verbo. Punto y Seguido Radio presenta Debajo del sombrero. Antonio Agudelo, Leandro Murciego y Nelson Jiménez. 3 voces, 3 miradas, desde 3 países, toda la literatura, una misma pasión. Debajo del sombrero, una producción de NJV Records. Transmitiendo desde Miami, la capital del sol. Oreja abierta, ya estamos debajo del sombrero. Nos acompañan los escritores Cristina Penalba desde Alcalá de Henares, Madrid, Salvador Negro desde León, Leandro Murciego desde Buenos Aires y Antonio Agudelo desde Villaviciosa de Córdoba. Soy Nelson Jiménez y transmitimos desde Miami, la capital del sol, para todo el mundo a través de nuestra página www.yseguido.us. También puede encontrarnos en iVoox, iVoox.com, el mayor portal de audios en español. Puedes escuchar, descargar y compartir nuestros podcasts. Y hoy nos centramos en la poesía de uno de nuestros invitados, el leonés Salvador Negro, y el tema es el silencio. Doy entrada a los conductores habituales de este espacio, Antonio y Leandro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gran saludo desde Villaviciosa de Córdoba. Buenas tardes a todos. Linda propuesta para este programa, que me parece que lo que menos va a tener justamente va a ser silencio. Así que vamos a llenarlo de palabras en breve. Soy el cimarrón de la lejanía, tengo mi sazón, mi filosofía, pero por el salto de sus ojos blancos tendré que volver y me la llevaré. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Yo prendo la palma y le hago señales, rituales del alma que me reconocen, y ella bien se alegra cuando le ilumino el monte. Me aprendí el lenguaje del cocuyo grande y aunque haya tormenta, ya todos lo saben, haremos el amor con luces naturales. Le guardé el arroyo de las campanillas, resané la cueva, quité filtración, marqué territorio, me crecí en la manigua y de los pelícanos aprendí canción. Lo tengo todo pensado. Soy el cimarrón y tengo la idea, hoy hay titingo, temblor y bateí. Si los ranchadores beben y se alegran esta noche puede ser. Lo tengo todo pensado.
Y después de este tema musical vamos a comenzar a hablar ya sobre el tema de hoy, que como habíamos dicho es el silencio. Vamos a darle ya la bienvenida a nuestros invitados. Buenas tardes, Cristina Penalba. Buenas tardes a todos, Nelson, Leandro, Antonio, Salvador. Buenas tardes. Un placer tenerla con nosotros por acá. Pues para mí es un milagro el estar en contacto con vosotros. Pues qué bien, qué bien. Salvador, bienvenido. Muy buenas tardes, Nelson, y buenas tardes, Antonio, Cristina, Leandro. Buenas tardes a todos. Y no olvidemos que hay aquí una oreja abierta, que es la del oyente, que está también aquí. Buenas tardes, oreja abierta. Bueno, nada, el silencio. ¿Quién empieza a hablar sobre el silencio? Particularmente el silencio es una invitación a la reflexión. Es como un pasaje o puertas abiertas a varios lugares. Francamente, creo que es una de las cosas que muchas veces escapamos, pero que si no le tememos seguramente nos va a dar bastante cosas positivas. Y en lo particular pienso en el silencio y para mí el silencio tiene un sonido. Cuando uno va a un lugar que está todo sin el más mínimo ruido, parecería haber un sonido en la profundidad si uno afina bien el oído. Y me parece que esa es un poco la clave. Si uno afina el oído, el silencio a uno le dice cosas. Es como poner la oreja en una caracola y empezar a empezar a entender ese mar desde el sonido. Y el silencio es uno de los sonidos que más invita a entender el resto de los sonidos. Bueno, recordemos que en la música también sin silencios no hay música, porque en la música el silencio es imprescindible. Cada pedacito de silencio está también diciendo, y es lo que permite que entonces podamos organizar el resto, ¿no? Otro de los sitios donde se encuentra el silencio es que el silencio está en todas partes. Hay un artículo excelente de José Luis Ramírez donde él plantea que el silencio es el nombre que damos no a algo que aparece, a un fenómeno, sino a algo que no aparece, a la no aparición o a la desaparición. Esto otorga automáticamente al silencio connotaciones metafísicas y existenciales, viniendo así a ser la metáfora de lo inefable e inexpresable. Estas son palabras de José Luis Ramírez que me parecieron muy interesantes porque trata de abordar una definición general, ¿no? Yo me ponía a pensar con esto que decías, y es como las leyes de los signos de Saussure. Cada cosa la define lo que está al lado. Creo que alguna vez lo hablamos en algún programa, Nelson. Cada cosa está definida por todo lo que tiene alrededor. Y es un poco, cada uno es un poco de todo el resto. Y el sonido es un poco de silencio, y el silencio tiene un poco de todos los sonidos. Bueno, ¿qué nos dice Cristina? Cristina, tengo entendido, yo todavía no he explorado mucho en tu laberinto, pero lo voy a hacer muy pronto porque estoy muy motivado. Pero tengo entendido que haces una poesía que es muy espiritual. Entonces el silencio tiene que tener un gran valor en tu poesía. A ver, visto desde el punto de vista poético, es que, a lo que nos dedicamos, pues cuando todo pasa, incluso el silencio, en esa trascendencia es desde donde vosotros lo sabéis bien, desde donde pretendemos escribir. Y transmitir eso no es fácil con la palabra, porque el silencio del que hablamos está más allá de la palabra. Es como una trascendencia de todo, de la vida y de la misma palabra. Antonio Agudelo. Bueno, yo he hecho una pequeña reflexión de la poesía de Salvador Negro. Cuando uno se acerca por primera vez a la poesía de Salvador Negro, tiene la sensación de abismarse en el silencio de la palabra misma, como si dentro de ella y a través de sus ojos pudiéramos
ver y palpar el propio espacio del silencio, sucumbir ante su desnuda belleza, sentir su leve soplo de caricia o sumergirnos en los fondos marinos de su voz ardiente. La palabra es el centro, el perverso juego de su alquimia que nos seduce y nos advierte de la grandeza de su magia, en poemas como Llueve desde la casa, Dignidad del silencio. Es la palabra convertida en grito del silencio, que se busca en el otro, como único deseo de ser, de ahondar en la oscuridad de la luz, o permitir su luz oscura como el verdadero camino hacia la vida que muere día a día. Sé que hay que levantarse, hay que morir. Sé que debemos ver a nuestra madre inmóvil ante la muerte que la acerca. Sé que debo actuar como si la belleza pudiese con la herida, de morir diariamente, de morir en los otros como muero en mí mismo. Sé que debo luchar por algo que no es sino ceniza, que a los días, que cuando yo me muera, no habrán sido. Les debo mi valor, el uso de mis manos, pero a veces quisiera, como definitivamente, soltar el lastre enfermo de las horas, precipitar la noche en que seremos total oscuridad, llenos de nada. Hay que morir, de Salvador Negro. Has comenzado ya a introducir a nuestro invitado como a la hora de nuestro invitado, porque él tiene un libro que se llama El silencio y por eso hemos escogido el tema de hoy, ¿no? Ya que lo íbamos a traer acá a que debajo del sombrero pudiésemos conocerlo, ¿no? Salvador, por un artículo de Manuel Cuenya, supe que fue gracias a tu profesor Ángel García que descubres tu vena poética. ¿Podrías hablarnos de cómo fue ese descubrimiento? Antes de, si permites, antes de responder a tu pregunta, tengo que agradecer, porque así me sale del corazón, a Antonio, que ha recitado el poema Hay que morir y además ha dicho unas cuantas cosas que casi me dan ganas a mí de no decir más, ¿no? Porque ha dicho tanto que creo que nos ha dejado un poco a todos diciendo, bueno, ¿y ahora qué podemos decir, no? Realmente no fue en el contacto con este profesor donde yo descubrí mi vena literaria, mi vena poética, porque creo que la poesía es otra cosa que la literatura, sino que fue con el contacto de este profesor con el que yo me sentí confirmado como poeta, porque él me reconoció como poeta. Fue en el instituto. Yo ya había escrito desde hace mucho tiempo, desde hace años, y no sé de qué manera o cuándo sucedió que yo sentí la intuición de que había algo en mí que era una fuerza, una potencia del lenguaje que me invitaba a expresarme de una manera particular, fuera del lenguaje discursivo, por medio de un lenguaje especial, un lenguaje particular. Entonces yo pasé unos cuantos años pues escribiendo ya desde una temprana edad, y ese profesor lo que hizo fue reconocer, porque él lo era, que había en mí una vena poética, casi como se produce, yo creo, en alguna religión, los llamados la transmisión del profesor al alumno, ¿no? Esos ritos de paso en el que el profesor pues reconoce al alumno en ese linaje, ¿no? En ese cultivo de una palabra que es la suya también. Entonces, claro, yo no tenía muchas ideas sobre la teoría de la poesía, ni sobre lo que hacía, pues estaba bien o estaba mal, pero él
pues efectivamente, dentro de su magisterio, pues confirmó que reconoció que aquello era pues escritura poética, que había vena poética en mí. Claro, ese primer paso de aprobación es lo que impulsa muchas veces al poeta a atreverse, a continuar, a sentir que sí, que lo que estaba haciendo en secreto tenía cierto valor y que pues nada, hay que caminar, ¿no? Seguir andando y hacerlo como un oficio, ¿no? En algún momento. ¿Has pensado en la poesía como un oficio? No, un oficio, bueno, es complicado, Tratar de definir. Yo diría que la poesía es más bien una condena que un oficio, Más en mi caso porque, claro, nunca me puse a escribir poesía desde la voluntad, ¿no? Es más siempre la sensación de hay algo que te urge a escribir, que hay algo que quieren hacer a través de ti, algo que escuchas, una melodía, un impulso musical que te impele a escribir y tienes que hacerlo. Entonces no tienes otra opción. Cuando tú te planteas algo como un oficio, pues sí hay opción de hacerlo. Hay opción de dedicarse a ello o no. En el caso de la poesía no hay ninguna opción. Si no quieres escribir da igual, porque te busca y tienes que hacerlo y te atormenta hasta que el poema sale, ¿no? Hasta se corrige ella sola. Entonces no es en el sentido ese del oficio como un acto de la voluntad, sino como el efecto de una fuerza que está más allá de la propia voluntad de uno y que tiene que ver con eso que es misterioso en el lenguaje, en esa oscuridad del lenguaje que se desarrolla a través de uno y que quieren hacer y hace. Un cacho de niño, un cacho de bote, un cacho de mar, pilotes, un cacho de abrigo, un cacho de mote, un cacho de amor, de azotes, un cacho de arrugas sobre la mirada, un trozo de dudas como una coartada, un cacho de trizas de la madrugada, un trazo en papel teñido con cenizas quemadas en la piel y una prisa que eterniza en su pincel. En subasta una sombra que aplasta en casos y cosas de casa, un trozo de cielo, una llovizna abstracta que moja con lluvia exacta, un cacho bajo la luna levitando sobre el mar y una almohada en el azar. Trozos de sal, cachos de agua por remar, cachos de agua por remar, un cacho de niño, un cacho de mote, un cacho de mar, pilotes.
Desde 3 países, 3 voces, 3 miradas. Toda la literatura, una misma pasión, debajo del sombrero. Salvador, escuchándote me nacen un par de preguntas. Básicamente, primero, ¿por qué el silencio? El silencio es una pregunta muy compleja, pero yo diría que hay dos posibilidades de respuesta. Yo, como terapeuta y como buceador en las religiones, en las tradiciones espirituales, pues tenía unas sensaciones de lo que yo deseaba o desearía decir. Y por otra, la propia poesía, la propia palabra, que tiene su voluntad, digamos, que me conducía a esas mismas fuentes donde yo bebía y donde se producía mi trabajo, mi crecimiento en el sentido personal. Entonces, no sé dónde empiezo yo y dónde acaba la voluntad de la palabra para que en un momento dado yo descubra dentro de mí que hay una voz, hay un libro que está naciendo y que yo debo, por supuesto, de trabajar y de impulsar, y que tiene que ver con el silencio, y que tiene que ver con algo que yo no he premeditado, que parte del hecho de la muerte de un padre, y que yo escucho, yo siento dentro de mí que se va a llamar silencio. Casi es como mi propio nombre, que es de alguna manera pues impuesto, ¿no? Impuesto, pues creo que la fuerza de la naturaleza también tiene un vector que es el lenguaje poético. Igual que hay una dimensión física, una dimensión histórica, pues también hay una dimensión poética que de alguna manera nos mueve y nos conmueve. Y entonces, pues como te explico, de alguna manera, voluntad de la poesía y consecuencia también de mi trabajo como psicólogo y como buceador en la mística, y la mística está íntimamente relacionada con el silentium, el silentium, que es un escuchar en todas las direcciones, y ese escuchar, ese silencio, pues como digo, siempre ha estado relacionado con la mística. Tú sabes que estoy solo. Sombra, tú sabes que estoy solo en los lugares que se dice mi nombre. Sabes qué miserables me pronuncian. Yo confieso que besando las calles
hacia los cementerios que me dieron cobijo, y llevo flores recién nacidas del dolor, que me voy arrastrando por esos callejones de borrachos y putas. Tú me sabes, animal de la noche, me sabes recién hecho, y que salgo de casa para perderme entre las muchedumbres, y que comparto la violenta aurora, confundido, roto, sin escuchar a aquel que me llamaba Padre. Esa era tu voz. Salvador Negro. Escuchamos un poema de Salvador Negro en la voz de Feli Úbeda Martín. Debajo del sombrero, donde vive la otra literatura, la que no se encuentra en las librerías. La virtud del silencio y la mística egipcia, a los sabios les tenían habilitado una especie de lugar que creo que se llamaba campo de saltamontes, porque los saltamontes o las mantis no hacen ruido con la boca sino con las alas, ¿no? Entonces el hombre cuando calla, piensa en sus caminos. Creo que tenía una reproducción en ese estado místico. Y como digo, en mi caso, pues la mística en el budismo también, por supuesto, en el hinduismo se vive esa mística del silencio, incluso en la filosofía, que también es un campo que he tratado de estudiar. El Spinoza decía que era un mandato del alma, el silencio. San Agustín decía que era aquello en que la forma se desconoce. Kierkegaard decía que era el más fiel de los confidentes. Y aquí, pues, recordando a uno de los maestros de Antonio, a San Juan de la Cruz, que decía que era la puerta de la entrada a la sabiduría, ¿no? En fin, que en esa búsqueda de la mística yo he viajado lo que he podido y he estado conociendo el hinduismo en la India, el budismo en Australia, el cristianismo también en algún monasterio, como Silos también he estado allí. Pues esa búsqueda del silencio y la mística no se pueden disociar. Rows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way.
But now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way you feel. As every fairy tale comes real, I've looked at love that way. Now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow It's love's illusions I recall. I really don't know love at all. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. I really don't know life at all. Cristina Penalba, quien tiene un programa en Radio Universitaria de Alcalá llamado Letra Pequeña. Nos gustaría saber cuál fue su experiencia con Salvador, porque tengo entendido que le ha hecho una entrevista, o es que está o está pendiente, no lo sé. Aclárenos la duda. Está hecha. Fue toda una experiencia el tiempo que pasamos compartiendo con Salvador Negro. De verdad. Una experiencia preciosa. Salvador le conocimos por otros amigos poetas, y yo persigo a los poetas aquí en España y fuera de España, por cierto. Pero claro, aquí lo tengo más cerquita, y este sistema vuestro no le uso para hacer el programa. Me les llevo en directo porque hay algo en el directo y en la cercanía que se transmite, ¿verdad?, que es importante. Bueno, nosotros ahora creo que tenemos aquí una comunión importante y que también el oyente la va a percibir. Pero el programa con Salvador empezó mucho antes de hacer el programa, cuando empiezo a investigar en la obra de él y a seleccionar textos para hacer esta entrevista. Y la verdad era complicado decir qué textos, porque es que todos eran importantes. Todos nos decían cosas. Yo, por ejemplo, quería ser silencio de campana, llano olvidado, vacío del cuenco, pero el mundo podía darme ángeles, no alas. Es impresionante. O sea, cualquier texto que escojas de él nos lleva a una experiencia que reconocemos. Yo creo que la reconocemos. Salvador es conocido hace poco públicamente. Con todo el cariño digo la palabra públicamente, pero él ya lleva 20 años escribiendo. Yo creo que Salvador, y eso ahora lo lanzo como pregunta, lleva un desierto en soledad de 20 años para haber podido llegar a escribir lo que escribe, a pesar de lo joven que es.
El hecho de que Antonio Gamoneda o Luis Miguel Rabanal o Carlos Aurteneche, que son poetas prestigiosos aquí en España y fuera de España, le reconozcan como un poeta que entronca con la mística, yo creo que es algo excepcional, desde luego, en los tiempos que corren. Que aunque creemos que el hombre tiene, todo el hombre, algo de sagrado o es sagrado, pero este hombre nos lo está sabiendo transmitir de una manera maravillosa. Es maravilloso cualquier poema que cojamos de él, nos va a hablar del silencio. Y dice cosas como: llegó a la noche huyendo de la luz, que me recuerda a mi apariencia de nadie. Los otros se parecen a mí más que yo mismo. Esa es otra faceta que descubrí en Salvador, y es la otredad, la importancia de los otros, cómo le conmueve, pero le conmueve en su día a día, porque lo he percibido, porque he pasado una jornada enterita a su lado, y he percibido cómo le conmueve el otro, cómo le conmueve el dolor del otro. Él dice, por ejemplo, todo es silencio, o todo es invisible, o todo es puro, o cómo es muerto tu muerte. Estoy muriendo en Dios, que ha comprendido su soledad al verme. No sé si hay mucho más que decir con estos versos. Es tan rotundo y tan profundo que estoy muriendo en Dios, que ha comprendido su soledad al verme. Es impresionante. Es realmente... Uno se impacta cuando lo lee, ¿no? Uno se proyecta, se encuentra, se conmueve, ¿no? Ante la propia realidad, ¿no? Al leer a Salvador Negro. Y eso es fantástico cuando un poeta produce eso, ¿no? Que uno siente que está hablando de uno mismo. Es que de cierto modo está hablando de uno mismo, porque está hablando siempre del hombre en sus diferentes dimensiones, digamos, ¿no? En su contacto no solo con la naturaleza y con Dios, sino consigo mismo y con los otros. Yo creo que tiene un poder un poco hipnótico a veces, cuando se lee detenidamente en el momento apropiado a Salvador Negro. Dice: sueño amor donde la tierra es más seca y el paso duele más, pero nada puede acabar con mi esperanza. O sea que también nos deja la esperanza, a pesar de ese dolor inmenso que nos transmite por el otro. No solo por él mismo, sino por el otro, porque el dolor del mismo yo percibo como una superación de que ha encontrado un camino más allá de las cosas. Hay una mística para mí, hay un desapego de todo, hasta del poeta como poeta, lo dice en muchos versos, él trasciende de la palabra y dice que la poesía es cuando todo pasa, incluso la palabra. Es increíble, de verdad, es un poeta maravilloso. Y maravillosa es también esta canción que hizo Marino Ortiz con un texto del poeta cubano Ignacio Granados, La siesta del fauno. Duerme el fauno latencioso en la siesta de la piedra, mientras sueña que gracioso doncel torna el cuerpo fiera. La cerveza que le habita bulle dentro cual lamento de la dicha que le ahita con la burla y su fermento. Sueña el fauno cruel peligro de la Virgen que descalza, casta y dulce como un lirio, juega y danza su bonanza.
pobre ninfa tan soñada, del ultraje aún latente, que si vives del potente, falo fáunico la amada, falo fáunico la amada. Ella juega al encuentro y él encuentra la jugada, pues la niña es su portento como sueño de faunada. Ella juega, él no despierta, él se aduerme a toda prisa, pues la niña pone alerta su descanso con la risa. Ella vive con el muerto y se muere con el vivo, porque ella es sueño vuelto de materia por el vino. Él la ama y la contempla, sabichoso de su acoso, pues la sangre que le tiembla a la niña es su reposo, a la niña es su reposo. Ella le ama, mas ignora sus poderes taumaturgos, pues le piensa y le valora como a joven de su burgo. Sueña el fauno latencioso en la siesta de la piedra, que le oculta en el reposo la tristeza que despierta, que le oculta en el reposo la tristeza que despierta. Cuando 1000 imágenes no basten para expresar una palabra, cuando las redes sociales te aniquilen, debajo del sombrero, tu refugio. Salvador, he notado que se te dan muy bien los poemas extensos. Cuando escribes, cuando tú estás escribiendo, ¿cómo reconoces el momento exacto en el que tienes que parar? En el momento en el que el poema ha terminado. Pues ya no quiere seguir escribiendo, mi mano. Realmente no tengo opción a escribir. Es un corte tan abrupto en el que uno intuye que todo ha terminado, que ya no hay más que decir, que no hay posibilidad de decir más porque todo ha sido dicho en ese momento, que no hay ninguna necesidad de hacer un reconocimiento a posteriori de pensar, lo he dicho todo, no, simplemente que hay una certeza absoluta de que el poema ha concluido. Don Antonio Gamoneda, tu paisano y amigo y Premio Cervantes 2006, me dijo este invierno cuando yo estuve en León que él partía siempre de un saber no sabiendo, como San Juan de la Cruz.
que él no sabe lo que sabe hasta que no se lo dicen sus propias palabras. ¿Cómo definirías tú el acto de creación? Claro. Bueno, me alegro que partamos de esas palabras de Antonio, porque ya casi no hay que añadir nada. Yo definiría, querido amigo, el acto de creación como lo que dije antes, es decir, como el silencio, escuchar en todas las direcciones, advertir lo más desnudamente posible la voz que se ha vaciado de cuanto existe. Y en esa escucha recibir lo que uno pues va a ir escribiendo. Tratar de interferir lo menos posible con su pensamiento discursivo, con sus ideas, y trasladar al papel esa escucha, porque es donde está el cuerpo poemático, nada más. Te iba a preguntar si cuando estás en silencio, si cuando estás escuchando el silencio, la poesía se te revela como un proceso doloroso, si se te revela como una catarsis, si se te revela como un proceso gozoso en el momento que terminás de escribir, como un alivio. ¿Cómo vivís la poesía y el proceso desde escuchar el silencio, la gestación y el terminarla? Mira, Leandro, hay tantas variaciones, tantas tonalidades en los sentimientos que uno puede tener a lo largo de los años, en la recepción, en el trabajo con la escritura y en cómo termina, que sería casi infinito, ¿no?, de describir esas tonalidades, más que en una selva otoñal, que diría Chesterton. Entonces hay una multitud de sensaciones, y no siempre son gozosas, tristes en los estados de antes de escribir o mientras están escribiendo, es decir, que van variando, pero yo diría que sí que hay algo común, que es que el poema te da una sensación de que te has salvado, has hecho algo que de alguna manera te justifica, que has dicho algo que era necesario decir, que a través de ti ha sido dicho algo ha hecho cuerpo. El poema es un cuerpo, y eso, por supuesto, solo te salva hasta la próxima necesidad de decir otra vez, hasta el próximo dolor que necesita un nuevo poema para construirse, ¿no? Pero esa sensación es la sensación que yo creo que forma parte de todos los poemas. Momentáneamente estás salvado, porque momentáneamente has estado sosegado lo ilimitado. Y yo creo que eso es haber recibido el poema. Esa experiencia es de un estado de salvación momentánea, en la que uno se siente sosegado en lo ilimitado. Por supuesto, al día siguiente se vuelve a sentir nervioso, o al próximo poema que escribe, y tiene que construir de nuevo un poema. Pero en unos momentos después de haber concluido, cuando uno ha dado a luz, por así decirlo, a esa criatura que va a latir, pues siente ese sosiego, porque ha ampliado, el poema amplía nuestro límite. Y además, y lo amplía, pero de alguna manera no llegamos a sentir cuál es la línea última de esa ampliación, pero ese ampliar nuestro límite, esa sensación de que hemos entrado en ese territorio del silencio, pues por supuesto que es algo maravilloso, y creo que pues es un poco la relación con lo que decía antes Antonio del poema. Nos descubre un nuevo saber que no tiene que ver con el pensamiento discursivo, ¿no? Es un saber distinto.
Si no te lo dije en su momento, te lo digo ahora, que preparar tu programa fue maravilloso, fue toda una catarsis, y no exagero. Si me tuviera que quedar con algún poema de todos los que leímos para preparar esa entrevista maravillosa, me quedaría con De puro amor, donde dices que donde el lenguaje sea temblor y nos miremos vacíos de lenguaje. Y termina ese poema diciendo: dicen tanto las cosas que no dicen, y su tiempo es tan seco y otoñal y nos limpia los ojos sin una penitencia, de puro amor sin nombre, que todo es ya cordial y se anochece lleno de luz y sencillez, de puro amor. Dicen de Salvador que su poesía es una poesía con eco. Yo le quisiera preguntar a Salvador la pregunta que antes hice, de si realmente pasó esos 20 años de desierto, que son mucho más que 40 días, y esa es la pregunta más importante que le quisiera hacer, porque de algún sitio tiene que haber salido todo esto. Tiene que haber habido ahí una experiencia importante, creo. Cristina, yo antes de la respuesta tengo, por supuesto, igual que antes, tengo que agradecerte de nuevo tu intervención y también el programa ese, que fue mucho más que una experiencia de lenguaje, una experiencia literaria, porque nos reunimos de un modo espontáneo, 4 personas allí en la radio, con Javi, bienvenidos a Cartago, y con Chema, y ocurrió de una manera misteriosa, que estábamos allí conversando los 4 sin habernos propuesto que sería de esa manera, y creo que creamos poesía, además de hablar de ella, ¿no? Porque la poesía crea amistad, y allí pues se establecieron algunos vínculos que trascienden al lenguaje. Y ya en la respuesta, pues sí, sin duda alguna, esos años 20, si no más, yo empecé a escribir sin saber qué escribía, hasta que me di cuenta de que algo poderoso, no sabía cómo llamarlo, pero yo sentía que era algo que era distinto, ¿no?, a lo que yo conocía. No sé si esto tendrá que ver un poco cuando los sacerdotes sienten esa vocación religiosa, o no sé, pero yo sentía que había algo importante, y importante en el sentido de que iba a condicionar mi vida, de que, como diría otro argentino, iba a padecer un destino literario. Entonces eso, de alguna manera, en lo más sutil de lo más sutil, se siente o se sabe. Y yo, mis primeros poemas, pues cuando tenía como 13 que eran sonetos, se los daba a una profesora ya jubilada que vivía cerca de mi casa, de la Catedral, Julia, y luego pues ya fue cuando conocí al profesor del que hemos hablado antes, Ángel García Ayer, y posteriormente transcurrieron pues esos 20 años, hasta que me encontré pues con algún otro escritor, como hemos hablado el año pasado, con Luis Miguel Rabanal, con Gamoneda, con Carlos Aurteneche, con Ramiro Pinto, pues que me dicen... Pues, que tienes, perdona, 2 poemas maravillosos a Ramiro, maravillosos. Claro, que entonces te dicen, pues no estás loco, ¿no? Esto que llevas haciendo durante 20 años no es una locura, no tiene algo que ver con la poesía. Entonces dices, pues madre mía, me he salvado, ¿no? Porque si llevo 20 años tirando pues todo el tiempo que he tirado, porque claro, ahí pues sí, he vivido algo, pero he escrito mucho más, le he dado a la poesía todo ese tiempo, entonces pues ha sido y esos 20 años se dice que pasan, no es nada, pero sí es algo, son muchos pues trabajos distintos, experiencias
distintas, y todo eso, pues eso va cambiando, ¿no? Va cambiando todo menos la poesía. El trabajo diario, en el sentido de ponerme a escuchar, a corregir, etcétera, etcétera, y eso día tras día, de un modo incesante, mañana, tarde y noche. Y bueno, creo que ese ha sido la trayectoria de esos 20 años, que yo diría así, desierto, porque ha habido, claro, alucinaciones en el sentido de, bueno, pues, ¿qué estará siendo esto que yo creo hacer, o qué será, o en qué puede desencadenar todo esto, hasta llegar a esas otras personas que te dicen que tiene algo de poético eso que has hecho, y que sí, que no ha sido una pérdida de tiempo. Desde España, Antonio Agudelo. Si estás entre volver y no volver. Desde Argentina, Leandro Murciego. Desde Estados Unidos, Nelson Jiménez. Y desde cualquier rincón del mundo, tú. Juntos, debajo del sombrero. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Amigos, tenemos que despedirnos porque el tiempo se nos acaba, pero la próxima semana, el próximo domingo, estaremos juntos en la segunda parte de esta entrevista, esta conversación con Salvador Negro y con Cristina Penalva, y escucharemos también otro poema de Salvador Negro interpretado por Feli Úbeda desde Barcelona. Hasta la próxima, un placer estar aquí debajo del sombrero, y si quieres contactarnos recuerda que puedes escribirnos a Nelson@puntoyseguido.us, Leandro@puntoyseguido.us, Antonio@puntoyseguido.us. Debajo del sombrero es un programa que se transmite desde la ciudad de Miami, la capital del sol, todos los domingos, y puedes escucharnos en nuestra página www.yseguido.us y en el portal de audio más grande en español, evox.com. También puedes bajarlo a tu smartphone y a tu computadora, donde quieras, y llevarlo por ahí y escucharlo cuando quieras, cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo. Soy Nelson Jiménez y les invito a un próximo encuentro para hablar de poesía debajo del sombrero. Muchas gracias a todos y a ti también, oreja abierta. Y les dejo con Jorge Drexler. Se va, se fue. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también.
se va, se va, se fue. Tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va.